¿Cuántas de nosotros realmente conocemos a nuestra mamá? Ahora sí vamos a entrar al tema de lleno, es relación con nuestra madre, una forma de amar a las mujeres. O sea, el primer paso del feminismo es saber amar a la madre. Que se le responsabiliza de la educación machista. Conflicto madre-hija. O sea, casi todas tenemos un conflicto madre-hija en algún momento. Una vez que tú ya tienes suficiente edad y aunque no la tengas, tú también tienes que adoptar ese rol de cuidadora, de satisfacer las necesidades de los hombres. ¿Por qué la tengo que ver como madre y no como mi amiga o como alguien con el que le puedo decir, oye, sabes que no estoy de acuerdo? Que decía, a ver, compañeras que también son mamás, ¿qué prefieren, criar niños o niñas? Y la mayoría contestaba que niños, que los niños son súper amorosos, las niñas son necias. Yo me voy a hacer la madre. ¿Cuál es la historia de mi mamá realmente? A ver, yo voy a superar a mi mamá porque mi mamá no sabe, ¿no? Mi mamá eligió mal, se casó con un mal señor, pero yo me voy a casar con un buen señor. Es importante el sanar esa relación con la madre para amar a otras mujeres. Yo soy ruido. Yo soy ruido. Tú eres ruido. Nosotras somos ruido, Violeta. ¡Yeah! Llegamos a un nuevo episodio de Ruido Violeta. Sí. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí todavía con un poco de tos, así que no me juzguen. Y también quiero darte la bienvenida. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar acá hoy. Hola, gracias por invitarme. Estoy bien, muchas gracias. Perfecto. Ay, muy bien, bienvenida. Hoy invitamos a Luisa Velázquez a hablar con nosotras sobre la relación con nuestra madre, una forma de amar a las mujeres. Luisa es lesbofeminista, tallerista feminista, cofundadora de Ímpetu Centro de Estudios, que además tiene un montón de talleres súper interesantes. Y vamos a profundizar en este tema en un momento, pero antes nos vamos a nuestra gustada sección del Match Clip. Y aquí va. Edith, ¿qué acabamos de ver? Pues ahí está. Miren, estamos viendo, o vimos más bien a Rosalía, en donde le van a tomar una foto con un hombre. Quiero pensar que es algún fan o alguna X. El punto, y más importante, es que él, al posar para la fotografía, la toma por la cintura. Y ella hace una acción de quitarle la mano de su cintura. Y él aparentemente se ve que vuelve a subir la mano y ella se la vuelve a quitar. Sí. Y es una, situación constante que se hace o que tienden a hacer los hombres cuando se van a tomar fotos con mujeres o simplemente cuando estás con mujeres, tienden a tocar, ¿no? Agarrar. Incluso a mí me ha tocado, honestamente, tuve algún conocido que cuando estábamos platicando me tocó la pierna, así como que era como esta parte de la interacción y yo decía, pero ¿en qué momento tú piensas que es bueno que me estés tocando la pierna, ¿no? Y obviamente yo en ese momento, lo confieso, no tuve las herramientas para decirle, no me estés tocando, no quiero que me toques. Pero se vuelven momentos súper incómodos. A mí, yo lo que le aplaudo a Rosalía es que justo ponga límites y es lo que creo que todas las mujeres tenemos que aprender, es poner límites cuando no nos sintamos cómodas en algún lugar o con alguna persona, en este específico, pues con este hombre. Sí, totalmente. Luisa, ¿qué tipo de reacción te generó ver ese video? Desesperación, porque, a ver, es Rosalía, así, la artista mundial, y que un señor cualquiera, ¿no? Y que, bueno, puede ser, si quieren, el presidente de Estados Unidos, pero que se tuviera el derecho, ¿no? Y que ella tenga que ser tan enfática, me parece ya... Hay una frustración, una desesperación, porque uno esperaría que al menos ante una mujer poderosa, millonaria, tuvieran un poco más de consideración en los límites y no. Entonces imagínense lo que espera para una mujer cualquiera, ¿no? Caminando, cualquiera de nosotras en el supermercado, un señor quiere tocarnos, es terrible, sí. Sí, para mí este video era relevante porque refleja justo
esta postura o esta creencia de los hombres de tener derecho al acceso a los cuerpos de las mujeres, y porque en este video es a través de, sí, la excusa de nos están tomando la foto, entonces la abrazo, ¿no? Lo que comentaba Edith de estoy platicando con mi amiga, entonces te toco la pierna, o estás en un bar y los meseros te tocan, ¿no? Para te mueven. Sí, te mueven, pero no lo hacen con los hombres, lo hacen con las mujeres. Y ese tipo de comportamientos que están en nuestra vida diaria no están tan lejos de esos hombres que también vas caminando en la banqueta y te pueden nalguear, te pueden tocar, porque creen que tienen ese derecho. Y eso, por eso me parece tan relevante este tipo de acciones que mucha gente podría minimizar. Sí. Y que dicen, pero pues si nada más está abrazando para la foto. Sí, y que seguramente los hombres mismos son los que dicen, pero ¿de qué se enoja? Porque pues si solo era la cintura, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría destacar que, eso simbólicamente es un no. Claro. El poner el límite es un no. Y ahí vemos claramente que les vale que les pongas límites y les vale que les digas no. Ahí está, en algo tan sencillo y tan, entre comillas, simple, que es una fotografía y colocarles o posar, ¿no? Sí. Y es eso, que a los hombres no les gustan que les pongan límites. Además, a mí, se me hace súper valiente día de entrada, frente a cámaras y frente a una situación así, que tú te hagas valer tu voz, ¿no? Aunque no hable. Pues, la acción ahí está. Sí. Y de alguna forma es decir, esto es lo que pienso y no quiero esto. A mí se me hace súper valiente porque aparte la construcción que tenemos las mujeres es de cállate, y aparte como nos están metiendo todo este tiempo el miedo a decir lo que expresamos, que diga lo que sentimos, también ahí es una autocensura y me alegra que no haya habido autocensura. Sí, de acuerdo. No sé, Luisa, si quieres agregar algo más. Pues sí pienso que lo expresó, pero creo que sí habría que ser un poco más enfáticas en, lo está haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero en no contacto con los hombres. Yo sí me atrevería a decir, si no entienden, ni siquiera saludarlos, pues, ¿no? Esta foto, poner ahí, ella, creo que sí tiene el poder, y creo que toda mujer, pero de ni siquiera rozar piel con piel. Yo creo que estamos en una situación límite en estos días y en el sistema patriarcal, en donde sí, no sé, yo al menos me lo pienso mucho con respecto a incluso hablar con ellos, ¿no? Digo, si no es necesario, prefiero no pasar del saludo, ¿no? A ese nivel creo que estamos en esta situación patriarcal, sí. Y eso es súper importante también porque estamos hablando de Rosalía como figura pública mundial, que es lo que decías, y cómo también se asume que por lo mismo tendría que acceder, ¿no? Tendría que acceder, en este caso, a tomarse fotos con todos sus fans, como que si no, sería una mala figura pública. Sería juzgada si ella dijera, no me voy a dejar tomar una foto, no me voy a dejar abrazar, que tiene que ver con lo que tú decías de la valentía, que no debería tener que ser valiente, ¿no? Pero en una sociedad como esta. Sí, exacto. Uh-huh. Está cañón. Sí, y ya se me olvidó lo que iba a decir justo. Escuchándote, se me vino un pensamiento, pero no me acuerdo. Ya sí, en algún momento ya se los estaré contando. Ahorita en medio del tema, sí. No me acordé. Ay, ¿se acuerdan? Bueno, pues si no te acuerdas de tu pensamiento y si quieres decir algo más, si no, podemos ir cerrando este match clip y mandarlo a donde, Edith. Pues al drenaje, ¿no? Que se vaya. Por el tubo. Sí. Ahí eso está. Que se vaya a donde pertenece. Que alimente a otras especies con su materia orgánica, por favor. Perfecto, y con esto ahora sí vamos a entrar al tema de lleno, que otra vez es relación con nuestra madre, una forma de amar a las mujeres. Y sabemos que en otros episodios hemos tocado ya, digamos, por la periferia, uh-huh, un poco desde hablar con otras mujeres que son mamás y cuál es su experiencia y tal, pero en este caso queríamos darle este enfoque en particular de por qué es importante ponerle a la atención en la relación que tenemos con nuestras mamás. ¿Por qué cuando hablamos también desde toda este cuestionamiento, reflexión, revisión feminista,
¿Qué tiene que ver ese proceso también con revisar la relación con nuestra madre y cómo se conecta esa relación y cómo estamos ahí con amar a otras mujeres, con construir, con tocar base pues sí, de dónde venimos, etcétera, etcétera, etcétera? Y por eso mismo queríamos tener una invitada como Luisa hoy para empezar a hablar de este tipo de temas, y no podríamos hacerlo sin reflexionar también sobre cuál es la figura de la madre en este patriarcado, ¿no? Porque tal vez podríamos hasta dividirlo como la madre dentro del patriarcado y la madre fuera del patriarcado. No sé si coincides con esta división, Luisa. Ay, oye, nunca había escuchado esto de la madre fuera del patriarcado y dentro del patriarcado. A ver, será interesante escuchar cómo sería una madre fuera del patriarcado, ¿no? Esa es la pregunta. A ver, también tú, ¿qué piensas? ¿Cómo sería? No, es que yo les tenía otra pregunta, pero mejor más adelante. Ok. ¿Qué piensas, Luisa? ¿Tú lo ves también como esas dos divisiones? Sí, hay una autora que yo siempre ando citando, que es Karina Vergara Sánchez, y ella dice que la madre es un concepto patriarcal. No todas las autoras feministas coinciden, pero creo que sí es así. O sea, la madre es, por definición, la madre de un hombre. O sea, para empezar. No sé si ustedes ven el monumento a la madre, así en su ciudad, van a encontrarse a una mujer adulta cargando un bebé hombre. O sea, es de la maternidad esperada, la maternidad hacia hombres. Entonces, sí, la maternidad que vamos a entender, pues es una mujer adulta, o bueno, joven niña desafortunadamente, que va a entregar su vida a un niño, ¿no? Que paulatinamente será un hombre, bueno, ya es un hombre desde que es un niño, y va a sacrificarse por él. O sea, va a entregar su energía, su tiempo, su todo por él, ¿no? Su piel. Y va a formarlo para la sociedad, y ese hombre pues paulatinamente, la primera mujer que oprime es su madre, pero tendrá todo el derecho de oprimir a otras mujeres. Obviamente la madre no le enseña eso le enseñan los otros hombres. Pero el papel de la madre es entregarse para que esa formación de vida ocurra y él pueda ejercer ese poder patriarcal. Eso es la definición de madre en el patriarcado. Pero antes del patriarcado, que a mí siempre me gusta hablar de eso, no existía la lógica de la maternidad, sino que las mujeres eran consideradas diosas creadoras, diosas vida. Y no diosa como un objeto así de Dios omnipresente allá arriba en el cielo, sino diosa como la energía vital, o sea, diosa como la energía de vida, como el respirar, como los rayos del sol. O sea, la diosa son las mujeres o las diosas. Y en ese mundo, cuando no había patriarcado, no existía la convivencia con hombres, o sea, las mujeres solamente estaban con otras mujeres. Entonces, cuando ellas criaban, no eran madres, eran diosas. O sea, ¿quién es tu diosa, por decirlo de alguna manera? ¿Quién es tu creadora? Y no era una, bueno, sí una primordialmente, porque una no se autopare, o sea, alguien nos parió, una mujer, pero nos criaban en colectividad, en comunidad. Y entonces esa crianza mujer-mujer era considerada la vida misma, la crianza en sí. La crianza mujer-hombre era por un momentito, y luego los hombres, bueno, eran expulsados de la comunidad, no porque fueran malas así, sino porque simplemente entendían que ellos son otro grupo social, son otro grupo, otros seres vivos que necesitan otras cosas, otras características, en fin. Entonces, una vez que los hombres instauran el patriarcado a través de la violencia, lo que dice una autora llamada Lucy Irigaray es que los hombres fundan el patriarcado a través del matricidio. O sea, los hombres van a asesinar a las mujeres adultas y van a violar a niñas. Entonces, el matricidio es el asesinato de la madre, o sea, el asesinato de la creadora. Y más bien, en los términos de Karina Vergara Sánchez, es el asesinato de la diosa y el nacimiento de la madre. Entonces, ya no eres la diosa creadora que adoramos porque es la vida misma, sino eres una madre, eres una mujer que se tiene que subyugar a los intereses de los hombres para criar hombres. Y en esa lógica, la madre de niñas es una madre como de segunda. O sea, yo soy mamá de una niña de 1 año y medio, y todavía me toca en el año 2024 ver videos, TikToks y todo,
de mujeres, y no son malas, pues solamente están educadas en el patriarcado, que dicen, si tú tienes un niño, estás criando al amor de tu vida. Pero si estás criando una niña, nadie te va a decir que estás criando al amor de tu vida. No está permitido pensar que tu hija es el amor de tu vida. O sea, pienso que también sería muy, muy opresivo, ¿no? Pero a las madres de los niños se les anima a pensar que ha nacido el hombre de sus vidas. Así, el amor de tu vida, el hombre de tus sueños, el hombre que sí te quiere, etcétera. Y a las madres de las niñas es como, bueno, nació una por ahí, ¿no? Así, una como tú, que no vale nada en el sistema y que va a ser explotada, puede ser asesinada. O sea, es así, hay una división muy obvia que las feministas desafortunadamente hoy todavía no quieren hablar. En los 70 sí hablaban, o sea, las feministas sí decían, es muy diferente la maternidad a hombres y la maternidad a mujeres. Y mientras sigamos pensando que la maternidad es simplemente una imposición patriarcal igual para todo mundo, es falso. Porque una cosa muy distinta es criar a un hombre que tiene privilegios y que ejerce violencia, y otra cosa es muy distinta a criar a una como tú, que tiene tu cuerpo, tiene también vulva, también clítoris, también se enfrenta al patriarcado. Es una rebeldía criar a una mujer, pero todavía estamos muy metidas en la onda de la maternidad es una imposición, todo es malo. No hay que distinguir qué maternidad es la que hay que criticar. Yo sí diría que la maternidad a hombres, porque es la maternidad en la que se funda el patriarcado, pero está prohibido decir eso. Es un contenido muy polémico. Entonces, la maternidad como patriarcal es la maternidad a hombres, en donde maternar a niñas es como algo de segunda, y todavía se genera mucho contenido en redes al respecto. Hay mujeres que preguntan en Twitter, por ejemplo, no hace mucho veía, que decía, a ver, compañeras que también son mamás, ¿qué prefieren, criar niños o niñas? Y la mayoría contestaba que niños. Muy fuerte, y decían es que los niños son súper amorosos, las niñas son necias, las niñas son conflictivas, las niñas son desagradecidas, los niños son nobles, son tiernos, o sea, y yo decía, wow, o sea, 2024 y las mujeres seguimos pensando que la maternidad a niños es lo máximo. De hecho, cuando las mujeres son jóvenes y se plantean ser mamás o no y que no sé qué, casi siempre, yo diría que el 90% de las veces se plantean eso cuando ven bebés hombres. Cuando ven bebés hombres dicen, ay, me gustaría ser mamá, no me gustaría ser mamá. Pero cuando ven bebés niñas, su pensamiento, o niñas chiquitas, que pasa por ejemplo con mi hijita, pero bueno, lo veía antes también, ellas recuerdan su propia niñez, dicen, ay, cuando yo tenía esa edad, también iba en el kinder y mi mamá me hacía 2 coletas, ¿no? Pero no dicen eso cuando ven niños. Cuando ven niños dicen, yo querría ser mamá. O sea, tú al niño lo quieres maternar. Y a la niña dices, ah, yo también usaba esas Te coletas en la recuerda a escuela, en ti. el kinder. Ajá. Entonces no es lo mismo, no para nada. Entonces, si la maternidad patriarcal es a niños, a hombres o a lo que Dios te mande, pero entendido como le vas a criar la cría o vas a cuidar la cría de un señor. O sea, la maternidad patriarcal implica también un padre. O sea, un dueño de tu cuerpo y un dueño de tu cría. Y la maternidad que sería no patriarcal es donde no hay hombres. O sea, una maternidad donde para empezar no haya padre, ¿no? Con eso ya tenemos. Y que no haya padre por decisión, o sea, no como lamento de, ay, se murió el papá de mi hijo. No, o me dejó el papá de mi hijo, no, sino yo soy la creadora de este niño o de esta niña, ¿no? Dado que no se puede decidir todavía si puedo criar una niña o un niño. Bueno, sí se puede con métodos artificiales, yo lo hice con método artificial, pero pues no está al alcance de todas y ahorré muchos años, etcétera. Pero mientras no se pueda definir, la maternidad que estaría saliéndose del patriarcado un poquito al menos es aquella que sabe que la creadora es una mujer y que elevar, y esto también lo dice Karina Vergara Sánchez, elevar una eyaculación al grado del poder creador de una mujer con útero es una tontería. O sea, ¿cómo vamos a decir que una persona es producto de una eyaculación cuando quien le crea todo, su cerebrito, sus huesitos, sus músculos, su corazón, su intestino, es una mujer en su útero? O sea, la mujer es la creadora. El sujeto es, digamos, circunstancial, ¿no? El sujeto no crea nada y ellos lo saben. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Oye, Luisa, a mí me gustaría, Sí. perdón, hacerte una pregunta, porque seguramente hay mujeres que nos están escuchando
Y seguramente han de decir, a ver, ¿cómo? Momento, seguramente les ha de estar explotando ahorita un poco la idea de lo que comentas, porque al menos yo observando, nunca había escuchado lo que tú estás comentando, o sea, nunca he escuchado como que minimizar el ser madre de una mujer y ser madre de un hombre. Seguramente puede ser que porque no he abierto bien los ojos o no he reflexionado o ser consciente completamente de algo que se está viviendo y que yo no estoy viendo. ¿Cómo todas esas cosas se pueden palpar en la sociedad? O sea, ¿cómo realmente yo como mujer me estoy dando cuenta que realmente estoy siendo condenada por estar criando a una mujer? O sea, ¿cuáles son esas cosas cotidianas para que también todas las mujeres que nos están escuchando pues también comiencen a reflexionar en torno a cómo están ejerciendo esa maternidad a partir de ese constructo social de que nos estás hablando y de cómo es que se ha gestado justo esta maternidad hacia los hombres y hacia las mujeres? No sé si es tan así divisoriamente, si lo estoy entendiendo bien, o justo quiero que lo pongas en lo práctico, pues, para que entendamos un poco más, ¿no? Porque al menos yo así lo estoy viendo como muy de división, ¿no? Sí, es que sí existe la división, Uh-huh. está en todo. Por ejemplo, a ver, en términos así de lo cotidiano, basta explicar, o sea, ¿cuál es la explicación que se da a la religión con respecto a cómo nace la gente? Ajá. Y, por ejemplo, la religión católica es eh, Dios, Hijo, Padre y Espíritu Santo, ¿no? Crean la vida. Ahí no pinta ninguna mujer y no hay una hija. No Ajá. existe la hija, no es que la gente le llore a una hija crucificada, que qué bueno, pero le lloran Uh-huh. a un hijo crucificado, por ejemplo. O sea, la noción de vida es que un señor me crea y su hijo. Y es el Entonces, hijo el creado, eh, pues. porque aparte el hijo en la religión judeocristiana es hijo y padre a la vez, o sea, no hay Sí. división, o sea, es Jesús crucificado, pero Jesús también es Dios al mismo tiempo, Uh-huh. porque es semejanza de su padre, o sea, ahí los hombres inventaron una cuestión ahí bastante como ensimismada. Uh-huh. Son ellos mismos siendo hijos y siendo padres y siendo el Espíritu Santo a la vez, o sea, pero nunca, O sea, son nunca uno. dependen de una mujer, que realmente dependen de una mujer, su existencia, su vida, etcétera. Eso primero. La otra cuestión, como muy cotidiana, Sí. tiene que ver con el conflicto madre-hija. O sea, Mm. casi todas tenemos un conflicto madre-hija en algún momento. O sea, es casi que siempre llegan a los cursos pensando que es algo muy propio de ellas, que no sé por qué no me llevo con mi mamá. No, el conflicto madre-hija está sembrado por el patriarcado porque es un desecho mutuo. O sea, a ver, yo voy a superar a mi mamá porque mi mamá no sabe, ¿no? Mi mamá eligió mal, se casó con un mal señor, pero yo me voy a casar con un buen señor. Mi mamá es tonta, conservadora, católica. En cambio, yo sí soy feminista, ¿no? O sea, como siempre, esa cuestión de superar. Y la mamá también va a desechar a la hija porque la hija finalmente se va a ir a hacer familia con alguien más. O sea, esta idea de la hija es más independiente, la hija puede, la hija... Y un hombre, bueno, yo tengo aquí una vecina que tiene como 70, 80 años Uh-huh. y su hijo de unos 50 y tantos se divorcia, regresa y la mamá le hace la comida todos los días, ¿no? Y le lava la ropa. Entonces, creo, o sea, yo no he visto que las señoras estén haciendo ese trabajo para sus hijas. Afortunadamente, son las hijas las que cuidan a las señoras, pues ya en una edad avanzada, ¿no? En una edad de adulta mayor. Pero las mujeres, y creo que había una nota hace como 2 años, no me acuerdo, que era muy impactante como un hombre se encontraba aquí muy cerca de donde yo vivo por la Guerrero, un hombre de 60 años que se encontró en condiciones muy malas, o sea, viviendo, porque hasta unos años atrás, o un año, meses, su mamá de 80 años le hacía la comida al señor. Entonces, cuando se muere la señora, ¿quién lo alimenta? Entonces el señor se queda sin comer, entonces lo van a rescatar sus vecinos. Entonces pueden irse dando cuenta que alrededor hay hombres adultos que tienen a una mujer explotada, muchas, puede ser su esposa, puede ser su hermana, puede ser su hija y también su mamá. Y en el caso de las mujeres, no, ¿no? Lo cual es una ventaja. Habrá algunas que sí, a lo mejor, pero siempre es así, 0.01%. Y las mujeres, no, una vez que tú eres adulta, tú te haces tus cositas, te lavas tu ropita y te vas, ¿no? Y según lo que dice la sociedad patriarcal es que te tienes que conseguir un marido y hacer una familia, ¿no? Eres ahora la mamá de un hogar, ¿no? O la esposa de un hogar. Y en el caso de los hombres, no. Entonces, por ejemplo, hay otro caso que es la famosa idea de la suegra en el patriarcado. O Ah, sea, sí, la muy suegra en el común. patriarcado es la mamá de un hombre
que considera que la esposa de su hijo o la novia de su hijo es poca cosa. O Y se eso lo es están muy robando, ¿no? común. Y es muy común. Entonces, y no es porque esa mujer sea mala, ay, esa mujer es tonta, no, no, no. Esa mujer sigue todo lo que se le enseñó sobre la maternidad a hombres. Y es que ella ha tenido el bien más preciado, que es un hijo, y una mujer que de segunda, porque las mujeres somos de segunda, que seguramente la atiende ese señor, desafortunadamente, ella no vale para estar con él. Entonces hay muchos chistes en la cotidianidad sobre la suegra, sobre la nuera, ya viene mi suegra, tengo que limpiar, pero barre por donde la suegra ve, no barras más, porque la suegra no está de acuerdo, porque la suegra funciona, la mamá de un hijo, como representante o como defensora del patriarcado. Entonces, la suegra no es Juanita Pérez, la suegra es la mamá de Gustavo, ¿no? O la mamá de Pedro. O sea, va a defender los intereses de su hijo. Entonces, sí hay muchas referencias de cómo las mujeres, por ejemplo, recién otro caso, si quieren meterse a temas más horribles, temas de feminicidios o mujeres que... Por si no es suficientemente horrible. Es horrible porque las mujeres, aunque su hijo sea un feminicida confeso, lo van a defender. Y no por malas, ellas no son malas, no es que tienen culpa del patriarcado, no, pero imagínense desvincularse de un sujeto. O sea, a ver, si tú tienes un niñito y lo crías, ¿no? Yo me imagino con mi hija, afortunadamente es una hija, decidí que fuera una hija con fertilización in vitro, pero si fuera un niño y lo criara con todo mi amor y mi corazón y aprende a decir agua y aprende a decir mamá, ¿no? Que está aprendiendo mi hija. Cuando este niñito sujeto, si me dicen cuando tenga 16, este sujeto violó a su compañerita, o sea, yo como mamá que le enseñé a ir al baño, que le di su gelatina, no sé, por decir algo, yo le creo a la niña que lo está denunciando o le creo a mi hijo. Y lo que nos enseña el sistema es que le voy a creer a mi hijo porque yo le enseñé las letras, yo le enseñé las vocales. Y las mujeres no enseñan a violar, no enseñan a hacer feminicidios, a cometer feminicidios. Eso lo enseñan los hombres. Por eso les cuesta tanto creer en las mujeres. Entonces sí es muy difícil porque casos escabrosos, mujeres, mamás de feminicidas, lean sus declaraciones, luego las sacan así en internet y van a estar con su hijo, pase lo que pase, aunque ya sepan que sí lo hizo, ¿no? O la mayoría dicen, no, no lo hizo, recién atraparon a uno, que él mismo se fue a entregar, ¿no? Él dice, ay, no, yo no fui, no sé qué. Y la mamá dice, no sé si lo hizo o no lo hizo, pero yo estoy aquí como mamá de mi hijo. Sí, sí lo Y es escuché. así, un gran resumen. Sí es cierto, ella está como mamá de su hijo. Ella representa el bienestar, los intereses de su hijo. No importa si lo hizo o no lo hizo, es la mamá del hijo. Y entonces es una alianza vitalicia. Si tú tienes un hijo hombre, vas a estar con él siempre. Haga lo que haga, así lo confiese, así se vaya a entregar, así tú eres su mamá. Entonces un amor extremo al hijo hombre. Es como el Por amor ante eso, todo. sí, por eso el feminismo plantea, y bueno, las mujeres, ¿qué hacemos con nuestra mamá? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué andamos desechando a nuestra mamá? ¿Por qué no nos preguntamos por qué la ruptura? ¿Qué pasó con esa ruptura? ¿Cómo nos reencontramos y todo eso? Y allí va mi pregunta para ustedes. A ver, venga. ¿Cuántas de nosotros realmente conocemos a nuestra mamá? Justo pensando en la ruptura de la que habla Luisa, ¿cuántas realmente dejamos de sacralizar a nuestra mamá y le entramos a ese mundo de también es una mujer como nosotras? Sí. No sé, ustedes qué. No, y que me parece súper valioso eso que comentaba Luisa del conflicto en la relación de madre e hija, porque creo que todas, justo por el sistema en el que crecemos, pasamos por ese proceso de decir, mi mamá es mi mamá, ¿no? Y también me tiene que, de alguna forma, a lo mejor yo no crecí, por ejemplo, con hermanos hombres, solo tengo hermanas, pero sí la figura de la mamá en este sistema sigue siendo que te tiene que servir, no que ella es una humana con necesidades, sí, deseos. A mí me ha tocado hombres y mujeres, o sea, Ajá. con hombres y mujeres. Sí, porque la figura de la madre en el sistema patriarcal es esa, que es abnegada, que es responsable de tus cuidados, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, y como dice Luisa, ¿no? Ya una vez que tú ya tienes suficiente edad y aunque no la tengas, tú también tienes que adoptar ese rol de cuidadora, de satisfacer las necesidades de los hombres. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chiquita, que ni siquiera me sabía el nombre de mi mamá. Me preguntaban, ¿cómo se llama tu mamá? Y era, mamá.
¿no? Ujú. Estaba muy chiquita y era gracioso para la gente adulta en ese momento. Hoy lo relaciono con esto y digo, Ujú. es que es desde ahí que tú ves a tu mamá y pasas por ese proceso de maduración eventualmente, o esperemos, digo, yo todavía sigo madurando, pero digamos en general, ¿no? Vas pasando por ese proceso y entiendes justo, lo estábamos platicando hace ratito, Luisa, que en algún punto entiendes que la otra persona es una persona, no es tu mamá, ¿no? Sino Sí, que está bien grueso es eso. una mujer, no Ujú. solo es tu mamá. Y entonces entender eso, no sé, en mi caso creo que sí ha sido clave en el proceso de poder decir, bueno, es porque ella tiene estas necesidades, este propio proceso y el poder como darle otra perspectiva a este conflicto en por qué si yo soy feminista y ella tomó estas decisiones y ella sigue sirviéndole a sus hermanos y por qué eso me molesta a mí, en dónde o sea, hasta qué punto yo le estoy exigiendo cosas que son mías y hasta qué punto ella está esperando cosas que son suyas, esperando cosas de mí que son suyas, ¿no? Y que a lo mejor ahí no coincide, pero que ya viéndonos como dos personas independientes, dos mujeres separadas una de la otra en el sentido de cómo pensamos, cómo vivimos, ahí puedes encontrar que, igual que con tu amiga, puedes entender que, no vemos las cosas iguales, ¿no? No exigirle eso a tu mamá, no sé. Ay, está Así. bien cañón. Yo también igual y pienso lo mismo que tú de hasta dónde, hasta cuándo sí, cuándo no, porque claro, es su historia y cómo más bien construir desde tu historia y cómo quieres generar ese vínculo con ella. Igual y ya lo que ella haga, no sé, ustedes estarán, no sé, me darán su opinión. Lo que ella haga, pues es su decisión, claro, seguramente bajo un contexto en donde siempre le han dicho cómo ser, ¿no? Obviamente a nuestra visión. Uh-huh. Pero nosotras tal vez sí modificar ese vínculo con ellas y ser más conscientes desde dónde la estamos viendo como madre, ¿no? Porque incluso no solo las llegamos a sacralizar, sino las tomamos ese rol de madre y las sobreprotegemos. O sea, nunca las dejamos ser Maternamos. autónomas completamente. Ya, qué fuerte. ¿Tú qué piensas, Luisa, de esto que estamos diciendo? Ay, es que es muy difícil. Por ejemplo, o sea, lo primero y eso lo dice una autora llamada Luisa Muraro, que me gusta mucho, pero es reconocer a la madre. Ella dice saber amar a la madre. O sea, el primer paso del feminismo es saber amar a la madre. Ujú. Pero muchas me dicen, no, porque mi mamá me dejó, se fue con otro marido y a mí me crió la abuela. Bueno, pero es que ya acotan, la madre puede ser tu abuela, o sea, quien te crió es tu madre. Si te crió tu abuelita y ella te llevaba el lonche a la escuela y te peinaba antes de ir el lunes a la escuela, pues ella es tu mamá, ¿no? Punto. Pero bueno, entonces ellas lo que dicen es reconocerla, amarla, darnos cuenta que es otra mujer y darnos cuenta que ella nos enseña, aunque nosotras pensamos que no. Ujú. O sea, primero me parió, ¿no? O sea, eso ya es mucho. Luego me enseña a hablar. Esto es mucho de Luisa Muraro, ¿no? Me enseña a hablar, me enseña la lengua, por tanto me enseña el pensamiento, me enseña, ella dice, el orden simbólico, la cultura. Me enseña la cultura. Entonces, todo lo que sé son las palabras de mi madre. Ella me enseña a pensar. También los hombres, eso también lo dicen ellas, los filósofos son plagiadores de las mamás. O sea, no es que Aristóteles así, ay, ¿qué será el ser, no ser? No, eso se lo explicó su mamá y luego lo fue a plagiar. Entonces nosotras reconocerla y no plagiarla, sino reconocerla. Eso le llaman ellas reconocer autoridad, ¿no? Es muy europeo quizá, pero bueno, sirve. Y entonces creo que puede ser reconocerlas, entender que son nuestras maestras, y esto duele mucho a muchas porque se sienten muy diferentes, así como, ay, yo soy la más educada y yo viajo, pero mi mamá, pobrecita, se casó. No, darte cuenta que esa mujer que está casada quizá todavía con un señor, que está haciendo la comida todos los días, etcétera, y que no es tan liberada, entre comillas, como tú, realmente ya te enseñó a hacer eso. O sea, ella te animó así. El regaño de la mamá a la niña del segundo de secundaria porque se quiere ir con su novio y la señora le dice, no te vayas con tu novio, es una enseñanza sobre vete a estudiar, ¿no? O sea, no te vayas a perder ahí con un joven a los 14 años, ¿no? Y vas a arruinar tu vida, vas a quedar embarazada. O sea, esa es una enseñanza de la mamá, hija, no te vayas por ahí, vete a estudiar. Entonces, por decir algo y cada quien lo adaptará a su contexto. Entonces, es eso. Primero es mi maestra. O sea, difícil para muchas. Si mamá se fue, me abandonó. Bueno, pero ¿quién estaba ahí? ¿La abuelita, tu tía, tu hermana mayor? Bueno, ellas. ¿Qué te enseñó? Aunque ellas no sean el ejemplo feminista.
Y luego de eso, pienso que es moderar, bueno, moderar un poco lo que sabemos, porque si se vuelve una exigencia, ¿no? O sea, yo ya sé, yo ya la reconozco, pero mi mamá no me reconoce. O sea, para mi mamá lo máximo es mi hermano, por decirlo, ¿no? Yo sí tuve un hermano, él ya murió, era un hermano menor, em, pero bueno, en su momento así fue, o a mi papá, que también ya murió. Entonces, me acuerdo mucho como de alguna situación donde yo quería ayudarla, y esa ayuda, que en un momento fue económica, que era poquito, pero a mí me había costado mucho como mujer sola, independiente y bla, se lo dio a mi papá, ¿no? Y yo, bueno, ¿qué hacemos, no? O sea, todo mi esfuerzo de tanto tiempo se le da al Señor. Pues sí, o sea, creo que ese es el problema de apostarle a una relación quizá desigual. En ese momento desigual creo que ha ido cambiando poco a poco, sobre todo con la muerte de los dos hombres, pero, y que fue por cosas diferentes, nada trágico, enfermedades, en fin. Pero ha sido con mucho tiempo, pero por mucho tiempo era como, mamá, oye, yo te quiero ayudar con esto, y eso directamente a mi papá o a mi hermano. Y sí es muy desgastante, creo que no debemos de soportarlo. Yo sí tuve como el estómago para esperarme, creo, y no me fue tan bien, o sea, sí es en contra de una misma, ¿no? Eso también he hablado con amigas, así de, oye, pero es que mi mamá está muy cansada y yo quiero hacer esto, y tú crees que se lo dio a mi papá. Y yo, sí, ya sé qué es eso, o sea, sí lo sé, pero creo que solo es un periodo de tiempo, o sea, te lo voy a seguir dando si quiero, porque tampoco estamos obligadas, y a lo mejor es tiempo, a lo mejor es una atención, a lo mejor es un dinero, porque pues vivimos en economías muy difíciles, pero si se lo das a él, quiero que sepas que no era para él, ¿no? O sea, sí quiero expresarte que no era para él. No te voy a hacer un drama, porque Ujú. también creo que las mamás hacen muchas cosas para que nosotras quedemos como eternas adolescentes, y entonces si yo le reclamo me va a decir, ya ves, pues es que por eso yo no quiero recibir nada de ti, porque así te pones, ¿no? Entonces, pues no voy a hacer drama, voy a decir, sabes que no era, pero bueno, ya, tú sabes lo que estás haciendo. Entonces, un poco darles por su lado, pero seguir diciendo que no estoy de acuerdo sin el drama en donde, bueno, yo me encontraba muchas veces a los 15 años y que luego todavía repetía. Creo que ya eso les hace movilizarse. Y también las moviliza mucho el ejemplo, o sea, que vean sí, bueno, yo quiero criticar el patriarcado, pero tengo un novio, no queda mucho, ¿no? Entonces, si ellas ven que una empieza a abandonar ciertas cosas que sostenía en el discurso, a ellas también les provoca mucho eso. O sea, creo que es un proceso como con una amiga, ¿no? O sea, ahí es empezar a ver a una señora, a una mujer adulta, sea la edad que tiene la mamá, y decir, mira, no es que yo te esté juzgando, es que yo creo esto, y en consecuencia yo, tu hija, vivo la vida así. Y si esto a ti te convoca algo, que bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? O sea, pero no porque te voy a proteger, sino porque ya estamos a la par, somos dos mujeres, ¿no? Y creo que eso enseña mucho, o sea, esta idea de proteger a la mamá yo la tengo mucho, o sea, para mí es así, yo creo que a veces no es tan bueno, pero mi mamá, ¿qué quiere? Si mi mamá necesita, mi mamá, yo le hago, yo le digo, yo le pago, yo con lo poquito que tenga, así soy así como súper entregada para la mamá. Pero en su momento sí fue demasiado como tirado, porque se lo daba a los hombres. Y no solamente pasa con las mamás, en general pasa con las mujeres heterosexuales, que si tú les das algo, ya se los dan a los hombres que aman. Y Ay, no las mamás, siempre, ay, no coincido, Luisa, no siempre, la verdad. a mí se me ha pasado, por eso me lo dudo y digo, no sé, Es que, poquito, te quiero poquito porque ya sé que se lo vas a decir a tu novio. Pero, por ejemplo, con la mamá, que es la mamá, que es la que me creó, sí me aguanté un rato. Ya después cambió la relación, pero no tienen que aguantarse, mi resumen. Si no quieren. No tienen que... sí, claro, o sea, ahí la reflexión está, o sea, si uno se siente incómoda es porque hay algo, ¿no? Y esa es una realidad. O sea, hay que hacer muchos actos de reflexión, pero también yo creo que no forzosamente los hombres sean los culpables de la desgracia que uno va viviendo, que va, o sea, no creo que todos los hombres estén siendo como conscientes de algo realmente hacia las mujeres. O sea, hay muchas prácticas de violencia porque vivimos en un sistema patriarcal, pero honestamente yo no creo
que muchos actúen bajo esa conciencia de en todo momento perjudicar a las mujeres. Yo creo que es un acto, debe ser un acto muy reflexivo, sí, por parte de los hombres, pero no por eso condenar. Y a mí sí me gustaría como dejarlo súper en claro. No hay que condenar todas las actitudes de los hombres porque no siempre es así. O sea, no todo es blanco y negro, también hay sus tintes, ¿no? Y creo que eso es también importante mencionarlo. O sea, para mí en ese sentido es como que independientemente si son conscientes o no, el impacto sobre las mujeres está, el impacto de sus privilegios. Sí, el impacto sí, como que por omisión o por lo que sea, eso pueda violentar o agredir mujeres, aunque no sean conscientes, existe. Y es visibilizar cuáles son esas estructuras que permiten esa violencia hacia las mujeres. Más allá de si, o sea, ojalá hubiera un proceso para que todo el mundo pasara por esa conciencia o reflexión. Ya sabemos que no todo el mundo pasa por ese proceso, o que va a su tiempo. Pero de todas formas, eso no cambia la realidad que vivimos, no cambia la realidad donde hay una violencia sistémica y estructuras que favorecen esa violencia. Entonces, para mí ese es como el punto. Sí, pero también creo que polarizar es justo no ir por un bien común, que es justo ¿cuál va a ser el bien común? Que nosotras vivamos libres de violencia, y si también no compartimos estas experiencias con ellos, ¿no? Y los hacemos, como tú bien dices, partícipes de que se enteren, que se reflexionen, ¿cómo lo vamos a lograr también, no? Pero eso le toca trabajarlo a ellos. Yo creo que como sociedad ambos. La verdad, eso creo que es algo que nos toca a ambas partes, y a mí con esto le quiero entrar a otra pregunta. Regularmente a las mamás, y esto es una frase que se escucha, que se le responsabiliza de la educación machista. Eso es como algo súper común escucharlo. Sí, o sea, que son así los hombres porque así los educan sus mamás. Ahí es, o sea, ¿qué opinan al respecto? O sea, ¿en realidad está la carga ahí en la madre o no está ahí? Yo creo que Luisa ya lo estaba abordando hace rato en el tema de... Ay, perdón, Luisa, no te quiero poner así. Pero lo decías hace rato, a ver si me acuerdo bien, pero justo cómo funcionan como la defensora de los intereses, pero no porque ellas enseñen eso, sino que además de que lo están aprendiendo simbólicamente y en muchas formas de otras partes, pues más bien las mujeres, su rol como mamás es defenderlos, procurarlos y todo eso, y de alguna forma eso sigue reforzando todas esas otras estructuras que ya existen. Pero creo que ese machismo es algo que sí se transmite a partir de los constructos sociales. De la socialización, digamos. De la socialización más que de la madre. Yo ahí entro en conflicto. Porque, a ver, cuéntanos cómo lo ves. ¿Cómo lo ves? Porque, a ver, si ustedes me dicen, estos constructos, obviamente, parten de un sistema patriarcal. Exacto. Que, a ver si te entendí más bien, que la mamá termina replicando en la educación de los hijos. Que la mamá, más que termina replicando, es un objeto en este sistema que es parte de esos constructos. O sea, el objeto de la madre es un constructo, a ver, yo no soy académica, así que puedo estar conceptualizando mal, pero que en realidad funciona como un elemento más en esta estructura machista que les enseña esas violencias o esa... Y entonces, ¿qué podemos responder ante esos cuestionamientos justo incisivos, ¿no? De que pues sí, ahí está la figura de la mamá educando. O sea, ¿qué responder cuando hay estos ataques constantes de que la mamá es la responsable? Como tú dices, por ser el objeto. Exacto. O bueno, no está muy feo decir el objeto, sino más bien el vehículo a través de esta transmisión de... Es que para mí tiene mucho que ver con eso, con cómo está entendida o construida esa... Por eso empecé diciendo madre dentro del sistema patriarcal. Situarlo, madre dentro del sistema patriarcal. Exactamente, porque por eso en ese sistema es un objeto o ese vehículo del que tú hablas.
Pero quiero darle la palabra a Luisa porque Ujú. no sé si quieres decir algo. Sí, no, es que ninguna mamá enseña a matar ni a violar, ninguna. O sea, Sí, los no. hombres enseñan eso y se enseñan esto frente a nuestros ojos. Ujú. Lo que pasa es que decía Wittig, una autora que me gusta mucho, que las mujeres casi no queremos creer que los hombres nos oprimen, pero sí lo hacen a conciencia. Y bueno, nos pueden caer bien por ahí uno o dos, pero yo no metería las manos al fuego ni siquiera por el sujeto que yo pueda saludar, porque no sé, o sea, la experiencia sexuada. O sea, hay diferenciación, esto lo dice toda la teoría feminista, la forma como sentimos es distinta. O sea, lo que nos han dicho, la gran mentira, es que hay emociones humanas, pero no hay expresión de lo humano. O eres hombre o eres mujer Ujú. y tiene que ver con la socialización. Entonces ellos sienten placer al matar mujeres, ellos sienten placer al violar mujeres. Ujú. Una siente placer al matar mujeres, yo no. ¿No? O sea, nunca he hecho eso, nunca lo voy a hacer. Pero ellos sí, y la realidad es polarizada, o sea, no es que una esté loquita así, sino la realidad es polarizada. Los hombres asesinan mujeres, Ujú. los hombres violan mujeres. Ujú. Está ahorita el caso muy sonado de Giselle Pelicot, ¿no? Mm. Esta mujer francesa que Sí. vivió más de 100 violaciones por parte de hombres desconocidos alrededor de su pueblo, que todos aceptaron violarla cuando ella estaba inconsciente. Ujú. O Sí. sea, y hombres buenos, el bombero, el médico, el músico, el señor, el activista, Bueno, o sea, entre comillas. Ajá. ninguno sale ahí, que haya denunciado o que haya dicho algo, o sea, todos son cómplices. Entonces pienso que esa enseñanza, o sea, estos hombres violando mujeres inconscientes, ninguna mamá de ellos se les enseñó. O sea, y es desproporcionado creer que las mujeres tienen responsabilidad en eso. Una mujer puede ser misógina y machista y decirnos cosas a sus hijos y a sus hijas, Ujú. pero ¿por qué los hombres de ese aprendizaje salen a matar mujeres y por qué las mujeres son las violentadas? No tiene ninguna lógica, no se lo enseñó ella. Ella enseña con su cuerpo el maltrato, desafortunadamente, a vivirlo, pero no enseña a matar y a violar. Entonces, sí creo que la responsabilidad es de la educación de los hombres en la sociedad patriarcal, Ujú. desafortunadamente. Y que ahí también, con esto que decías y el ejemplo que retomas, que este ejemplo nos ha servido bueno, nos ha servido, lo digo, suena muy mal, pero ha visibilizado muchas de las cosas que hemos abordado en diferentes episodios. Y justo el pensar que son hijos sanos del patriarcado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y que no solamente es sus mamás con esto que ya decíamos, sino también cómo ahí el porno, cómo ahí, o sea, hay tantas otras cosas donde sí se fomenta esa violencia, donde sí se erotiza esa violencia, donde sí, y que después además nos lo quieren imponer a nosotras, porque es como, ahora voy a hacer porno para mujeres, para que también acepten otro tipo de prácticas. Y por esto, o sea, yo creo que cuando nos cuestionamos así de, a ver, ¿por qué si tuvimos la misma mamá? O si mi mamá tuvo la misma educación, ¿por qué mi primera reacción o instinto no es querer dominarte? ¿Por qué mi primera reacción no es querer hacerte sentir mal para yo sentirme mejor sexualmente, ¿no? O sea, ya sé que ahí puede haber procesos de cada quien y que sí habrá mujeres que van a decir que les gusta hacer tal o cual en el sexo, pero de todas formas no es algo que represente a la mayoría de las mujeres porque socialmente eso no ha sido algo Sí, que está hemos... instaurado Ajá, desde el patriarcado, pues. exacto. Ujú. Entonces, para mí eso es también una forma en la que nos podemos, más que responderle a otras personas, respondernos a nosotros dónde vemos que está esa falla en el camino, ¿no? O sea, Ujú. bueno, no sé si es una falla, pero ¿Me como... pueden dar 5 segundos? Perdóneme. Sí, 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 vengo. sí, sí, sí. Y nada, o sea, yo creo que para nosotras y que toda esta reflexión, Ujú. yo sé que es un discurso fuerte también, ¿no? El pensar que puede haber una generalización de hombres. Sí, es que suena a eso. Ujú. Sí, o sea, y que aquí es cuando la gente dice, no todos los hombres, o mi papá no Yo es soy así, de ellas, la verdad. mi papá no es así, mi hijo no es así, mi hermano no es así, etcétera, etcétera. Pero aquí, dentro de esa generalización es como tu papá, tu hermano, tu amigo, tu novio. Yo soy heterosexual todavía. Y no lo digo orgullosa, pero como entiendo eso.
Yo entiendo que muchas veces nos enamoramos de un hombre, yo entiendo que muchas veces nuestro papá sigue siendo una gran referencia, entiendo que muchas veces esos hombres de nuestra vida los podemos evaluar desde otra perspectiva por esa experiencia que tenemos. Pero siempre el entender que más allá de decir, todos son malos y que va por ahí, es reflexionarnos cómo aún esos hombres han logrado muchas cosas. Sí, claro. A partir de la opresión de las mujeres. Sí, pero no hay que condenar, Sandra. O sea, yo lo que digo es, pero hay que reconocer, espérame. O sea, hay que reconocer efectivamente que los hombres viven en un privilegio constante. Eso es una realidad. Exacto. Pero no por eso vamos a ir por la vida desechando, cuando en realidad hay prácticas que no han sido violentas, ¿no? O no te han puesto a un límite. Es decir, yo, comprendo perfectamente que los hombres les atraviesan un buen de privilegios que los hacen oprimir. Pero no podemos desechar esa parte del mundo, más bien, desde mi punto de vista, hay que trabajar para que eso se derribe y podamos coincidir en este mundo. O sea, yo no me imagino viviendo aislados entre unos y otros. O sea, no es algo que, es más, ni lo visualizo. O sea, no me lo imagino, pues. Yeah. ¿Cómo podría ser? No me lo imagino. Claro, y no, yo creo que la mayoría de las mujeres no se lo imaginan, pero sí, ¿cómo convivir? A lo que yo iba con eso es que justo una cosa es que sepas que todos tienen privilegios y que todos han salido adelante a partir de la opresión de las mujeres, y la otra es que veas que, como esto que decías, como no nos ponen al límite, pero los límites que hay en esta sociedad realmente son muy bajos en comparación del bienestar de las mujeres y donde no hay una situación de equidad en muchos sentidos. Pero es que ni en las mismas mujeres. Sí, claro. Porque vivimos en una cultura patriarcal. Estamos cruzadas por muchas desigualdades. Y aparte. Sí. O sea, además, entre mujeres pues, también hay una diversidad en este sistema económico, globalista, liberal, donde además mucha gente no tiene acceso a tantas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí justo vamos a tener un episodio esta temporada para imaginarnos cómo sería una construcción feminista. Y donde justamente de una realidad feminista, porque justo es eso, o sea, muchas veces hemos estado tan en contacto con la violencia y con o sea, apenas, bueno, digo apenas, pero no, es mucho tiempo un proceso histórico donde las mujeres han podido decir, esto yo ya no lo quiero en mi vida, yo ya no voy a relacionarme así con tales personas, pero nos hemos ido moviendo poco a poco del no quiero, y es bueno hacer estos ejercicios de cómo sería una vida libre de violencias para las mujeres, una vida feminista, y cómo en ese imaginario realmente lo podemos ver, porque creo que tampoco lo tenemos tan claro en cómo sería. O como lo querríamos, justo. Sí. Ay, Luisa, no sé si quieres agregar algo a esto que estábamos comentando. Si no, podemos seguir. Es que creo que cada colectividad de mujeres va a decidir cosas distintas y es válido. O sea, por ejemplo, si hay quienes quieren seguir conviviendo con ellos, pues ¿quién soy yo para decirles no lo hagan? Pues vayan a vivir con ellos. Pero creo que también hay mujeres pues que no queremos convivir con hombres. Yo no convivo con hombres más que pues desafortunadamente allá afuera existen, pero el plan de la sociedad, digo desafortunadamente porque su existencia le cuesta la vida a muchísimas niñas y mujeres. O sea, yo no siento nada por decirlo, o sea, hay que ver las cifras, ¿no? Creo que mi empatía no está para ellos y habrá quien dedique su vida para educar a hombres, atenderlos, amarlos, arrullarlos, que lo haga. Pero habemos quienes no. Bueno, ahí habemos porque sé que la palabra es complicada, pero existimos mujeres que no lo vamos a hacer, que toda la vida hemos existido y que además venimos de una genealogía de décadas, de siglos, que no hemos estado conviviendo con hombres y también existimos. Entonces, ahí es complicado porque casi siempre la mirada que arrulla a hombres quiere que no existamos otras posibilidades, y sí existimos otras posibilidades. Yo más bien como separatista, yo no espero que todas sean separatistas. Si quieren seguir con hombres, que sigan con hombres. A mí no me importa, ¿no? Si aman a hombres, está bien.
pero existiremos y seguiremos existiendo quienes sabemos quiénes son ellos, quiénes han sido históricamente, y nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto de sociedad no los incluye. Y no porque yo pueda excluir, porque yo como mujer no los excluyo. No puedo excluir a quien de querer me podría arrebatar la vida. Excluye quien tiene poder. Ellos excluyen. Entonces pienso que habría que cada quien, cada colectividad de mujeres construir el sueño que quiere sin aspirar a que ese sueño le quede a otras. Pienso eso, nada más. Sí. Oigan, y pues La más bien, diversidad. regresando un poco al tema a mí, revisando sobre el tema y escuchándote, Luisa, me causaba una pregunta. ¿Por qué las mujeres estamos acostumbradas a reconocer cuando tenemos amigas madres? Tenemos esta sí capacidad de reconocer la valentía, y lo pongo entre comillas, lo que significa ser madre en la actualidad, madre sola también en la actualidad. Y reconocemos que son madres, pero no logramos reconocer a nuestra propia madre todo ese trayecto del que ya Luisa platicaba, ¿no? Del simplemente querernos de entrada en cualquier circunstancia a las mismas mujeres. Sí, sí. ¿Por qué sucede esto? Porque sí logramos reconocer en otras pares y no en nuestra propia madre. Uf, qué fuerte. Yo tendría dudas también ahí Ajá. porque la maternidad en el patriarcado es súper solitaria, o sea, es la cosa más solitaria que una puede vivir, Sí, aunque eso tenga dice. amigas. Ujú. Entonces, aunque una amiga me reconozca y sepa que la estoy pasando mal, sí, claro que ofrecen ayuda, sí es cierto, Ujú. las amigas ofrecen ayuda así de, voy contigo al mercado, voy aquí y allá, pero Es siento momentáneo, que ¿no? no, es un poco de dientes para afuera, un Ujú. poco, y de tanto que también son mujeres explotadas por el capitalismo, entonces tampoco tienen tiempo, pero siento que su oferta de ayuda está mediada por cómo se llevan con su mamá. O sea, las mujeres que tienen más relación con su mamá Ujú. son más empáticas con sus amigas que también maternan, por lo general, ¿no? Y aquellas como que no tanto. O sea, por ejemplo, yo cuando fui mamá, hay mujeres que me dejaron de hablar, que eran mis amigas, o sea, y que ya no me hablan. ¿Por qué? Porque ver cómo yo cuido a mi hijita les implica el recuerdo de cómo ellas se llevan con su mamá. Y así de que casi hemos estado en eventos juntas y se hacen a un ladito para no ver a mi hija, ¿no? O sea, si hay mujeres que Qué se fuerte. confrontan mucho con la maternidad, yo no lo sabía. Ujú. Hasta ahora que soy mamá, digo, wow, o sea, ¿cómo esta mujer le puede confrontar tanto que no puede ni siquiera verme ya, o a los ojos ni ver a mi hijita? Y digo, bueno, puede ser que sean sus temas, pero bueno, Ujú. analizando un poco más, tiene que ver con ella qué cree que es la maternidad y cómo se lleva con su mamá, etcétera. Pero también es cierto que sí puede haber estos casos en donde una puede ser más empática con la amiga que materna que con la mamá, porque Ujú. la amiga es mujer y la mamá es puesta como cosa muchas veces. Entonces, mamá, pues que se friegue, ¿no? Es mi mamá porque no pensó. Y mi amiga, pues ya si nuestra sensibilidad feminista está un poco desarrollada, pues dices, está súper fregada, ¿no? O sea, no duerme, está cansada, tiene jornadas y el dinero, y si a mí no me alcanza siendo mujer soltera, sin bebés, imagínate a ella. O sea, una ya puedes empatizar. Ujú. Una vez una compañera llamada, me parece que era Saraí Cristóbal, nos decía que ella había hecho ese ejercicio. Dijo, un día, dije, bueno, a ver, voy a pensar en mi mamá como si fuera una mujer y que fuera mi amiga. Si mi mamá llega como mi amiga y me cuenta su vida, me cae bien. Pero si mi mamá llega como mamá y me cuenta su vida, me cae mal. Entonces creo que es eso, que las deshumanizamos en algún Ujú. grado, porque a mamá se le exige, mamá tiene, mamá debió estar, mamá no estuvo, Sí. mamá sabía y no estaba, ¿no? Así como mucha. Y la amiga, pues dices, ay, pobre sujeta, ¿no? Y tiene ahí una hija, Qué 2 hijos, fuerte. 3 hijas, 4, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene 4 y digo, ¿cómo demonios le hace para vivir? Es mucho, mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo ha criado tanto? Y entonces sí pienso que es una empatía como muy sesgada, pero entonces puede Ujú. ser eso, se me ocurre, sí. Sí, yo coincido en que es el reto de verlas como personas, o sea, de Sí. verlas como personas, entenderlas como personas y el poder separarte un poquito de lo que te causa dolor, no para ignorarlo, no para evadirlo, Ujú. sino para
decir, a ver, si me pongo en otra perspectiva nada más para tratar de entender nada más. Y lo que decían hace un momento, situar, ¿no? ¿En qué contextos están nuestras mamás, ¿no? No pretender que si hay alguna reflexión mayor, como lo decía Luisa, feminista, pues que pretendan entrar a ese cajón cuando ellas vivieron una vida totalmente diferente, tal vez alejada a estos temas o a estas reflexiones. Y yo creo que por eso ahí nos chocamos mucho, no sabemos qué hacer. También partimos desde un arrebato posiblemente, desde la exigencia incluso de cómo tendría que ser nuestra mamá, Sí, ¿no? exacto. Y ahí es un trabajo muy constante, muy complicado, creo yo, porque nos confronta constantemente con esa mujer que estoy viendo, con la que estoy conviviendo y sobre todo algo que han estado mencionando a lo largo del episodio, todo el contexto que le rodea. Ese es el asunto, ¿no? El darte cuenta y que por más que tú le digas, oye, mira, pasa esto, y muchas veces las respuestas son, pues es que así es, Claro. ¿no? Sí, y que, bueno, ya estamos llegando al final del episodio. No, ¿por y me qué? gustaría, si podríamos seguir Sí. extendiendo esto, pero me gustaría ir cerrando con una pregunta para ustedes. Ujú. A ver, entonces, después de todo lo que hemos platicado, ¿por qué la relación con nuestra madre es una forma de amar a las mujeres después de todo lo que hemos hablado? ¿Qué piensan? Ay, no, que empiece Luisa. No, yo estoy así, Yo yo sigo estoy friquera pensando. con el tema, yo sigo pensando, tengo más dudas de con las que empecé, entonces. Que ser mamá es una forma de amar a nuestra madre, decía. No, ¿por No. qué la relación con nuestra madre o el sanarla es una forma de amar a las mujeres? Ah, ya, ay, es que si una no puede reconocer Es que a sí creo que va quien por te ahí. parió, decía Adriana Rich, ¿no? Nacemos de mujer. O sea, es una frase muy chiquita, nacemos de mujer, pero no la sabemos. O sea, no sé que nací de mujer. Pero en medida en que vamos reconociendo a nuestra madre, que puede ser, insisto, la abuelita, la tía, la hermana mayor que me crió, la madrastra, la madre adoptiva, quien haya sido, puedo empezar a complejizar la existencia de las mujeres. O sea, esto que decíamos, dejo de exigirle a la cosa madre, sino empiezo a ver a la madre mujer. Y en la medida en que yo empiezo a ver que, bueno, tiene sus cosas patriarcales, pero también tiene sus rebeldías, pero también me enseñó, pero también esto cometió, pero también esto vivió, pero, o sea, hacerla así un crisol de muchos colores y no una cosa así inerte. Exacto. Entonces yo me puedo reflejar en ella, porque digo, ay, yo también soy así, ¿no? O sea, yo también puedo ser muy rebelde, muy acá, muy no sé qué, y luego hacer cosas bien machistas, o sea, y entonces me empiezo a reflejar, y ese ejercicio de reflejo en la que te creó te ayuda a reflejarte en otras. Y entonces, por ejemplo, conoces mujeres y ya no es como verla en una sola dimensión, así de esta tipa, ¿qué le pasa? O no sé qué, sino, bueno, ella puede pensar así esto, pero en la vida puede hacer estas rebeldías, o sea, es una complejidad, así un mundo de colores y me permite comunicarme más con otras. En cambio, lo que he visto, que no es una regla, nada, lo que digo es una regla, digo por lo general porque así lo he visto, ¿no? Pero puede ser que así no sea. Yo he conocido compañeras que tienen, por alguna situación, no pueden reconocer a la mamá y mamá no sabe y mi papá es todo y no sé qué. Les cuesta mucho relacionarse con otras porque no han hecho este ejercicio de despejarse, de reconocerte. Y entonces cuando te conocen a ti, siendo también una mujer de su edad, te exigen también. O sea, a lo mejor lo han sentido, a lo mejor no, que hay mujeres que por más que se esfuerzan, es difícil ser amigas de ellas porque su amistad está hecha como de exigencia y de poco complejidad. Entonces, son, son menos empáticas, etcétera. No porque están condenadas a eso, sino porque aún no han hecho el trabajo. Nada más significa eso, todavía no has hecho el trabajo y ya. Y saben Pero que cuesta mucho. Entonces creo que sí, no, tampoco es una regla así de las que tienen muchas amigas, ya todas hicieron el trabajo, pero eh, obsérvenlo, vean en sus amigas quién se lleva de manera profunda con otras mujeres y quién no, y tiene que ver con cómo pueden reconocer a las mujeres que existen a su alrededor. Tiene toda la relación. Y a aquella que dice, mi mamá es una tal por cual de no sé qué, aun cuando la mamá se haya equivocado, seguramente le está costando hacer amigas, reconocerse en otra. Casi siempre pasa así, pero no es una regla, ¿no? Nada más es lo que he visto.
Y no, ¿saben qué estaba pensando? Es que me regresé ya muchos minutos atrás. Al Machiclip. De hecho. No, que también igual y puede haber como esta escisión entre la relación de la madre con la hija, desde el momento en el que también instauran esta idea del poder a través de esta figura del ser madre. En algún momento, no sé si les ha pasado o han tenido conocidas, que también a veces en muchas ocasiones la figura de la madre también quiere tener un control, pero porque también está como, siento yo, replicando todo este modelo patriarcal en el que necesita demostrar el poder, ¿no? Hacia los hijos. Bueno, esa nada más era como una acotación, ¿no? Como que es un replicar, incluso a través de ciertos regaños o ciertas demandas hacia los hijos, también ahí se ve reflejado un poco este sistema patriarcal, ¿no? Y yo creo que eso también va creando una escisión cada vez mayor entre ¿por qué la tengo que ver como madre y no como mi amiga o como alguien con el que le puedo decir, oye, sabes que no estoy de acuerdo? Obviamente no, porque es una estructura muy jerárquica la forma en la que se educa aquí en México y en estas culturas patriarcales, que eso sería muy interesante también hablar, la crianza feminista, cómo desmontar todas estas estructuras y cómo educar, ¿no? Y creo que ahí tiene mucho que ver también esta decisión hacia las mujeres, y coincido mucho con Luisa en el sentido de hay que reconocerlas. Igual hay muchas cosas que realmente de nuestras mamás no nos checan o que incluso nos podemos ver reflejadas y como no las queremos cometer, las repelemos, ¿no? Es como esta de no, mejor le doy la vuelta o no sé. Pero eso, yo también diría el reconocimiento hacia nuestra madre desde con todo y su caja, ¿no? Con todo y su costal de vivencias, de emociones y todo lo que es ella, pues, ¿no? Sí, yo también coincido, creo que es importante el sanar esa relación con la madre para amar a otras mujeres por el hecho de contactar como mujeres, ¿no? Como entendiéndonos de, hoy ya que tengo esta edad puedo ver a qué te has enfrentado, ¿no? En condiciones diferentes a las mías, por supuesto, en otra época, sí, pero que de todas formas veo a partir de ahí también una unión entre generaciones, y que además me conecta a mi propia historia, como decía hace rato Luisa, en como el simple hecho de que nos pariera, pero además pues ya sabes, esta parte como de el óvulo ya existía y llegó a mi cuerpo desde antes de que yo naciera, ¿no? Y cómo eso ha sido pues sí, una genealogía, un proceso histórico de mujeres. Para mí el conocer esa historia, sanar esa historia con nuestras ancestras de la línea directa también es una forma de entender esa relación entre mujeres, lo que compartimos, lo que enfrentamos y lo que podemos construir, que si se sana esa relación nos puede abrir las puertas para ir construyendo más desde esa empatía, desde ese amor y no solo con ellas, sino con otras mujeres. Oigan, y también estoy pensando, conocer la historia de nuestras mamás. Sí. O sea, también creo que importante. La otra vez conversaba con un grupo de personas que es muy poco común que nos eduquen queriendo revisar la historia. Hablábamos en ese momento de la familia, ¿no? Pero en esta ocasión de la madre. Yo me voy hacia la madre. ¿Cuál es la historia de mi mamá realmente? Como lo decía Luisa, o sea, es que son mujeres que sintieron en algún momento, que vivieron, que se enamoraron. ¿Dónde queda esa mujer que tenía todas estas experiencias como al día de hoy nosotras las estamos teniendo? Eso creo que también es fuerte porque la sacralizamos o porque existe esta rivalidad. Porque tenemos estas expectativas, les exigimos. Exacto. O no hemos perdonado cosas que les adjudicamos sin entender las condiciones también. Ay, qué fuerte. Y sin invalidar los traumas de cada quien. O sea, simplemente es parte de ese proceso también de entender de dónde viene cada cosa. Sí, claro, porque como bien dice Luisa, o sea, cada quien, ¿no? Tiene su historia. Sí.
No sé, Luisa, si quisieras cerrar con algo más o si quisieras compartir las redes sociales donde la gente podría seguirte o al centro, aprovechar Sí, este pues espacio. yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron recientemente. Creo que ese es el reto entre es que, no sé, siento que la cultura patriarcal también nos puede hacer adorar a la madre, pero como cosa. Entonces, Ujú. ¿no? ¿Cómo la admiro siendo mujer, sin exigirle, sabiendo que viene con su carga patriarcal Ujú. como yo también, pero encontrando un punto en común entre las dos porque seguimos cambiando? Está demasiado Eso. difícil. O sea, sí creo que es un reto generacionalmente muy difícil, que hay que Ujú. darnos tiempo y paciencia por si una quiere arrastrar la relación y decir, sí, vamos, vamos, y la mamá dice, no, no me importa, Claro. no quiero, Exacto. pues ya ni modo, pero y lo hiciste, e incluso ella en su límite, hay que respetarla, pues eso es lo que ella quiere por ahora. También creo que luego somos muy fatalistas, así de ya no quiso y ya así para siempre, pues ahora no puede, no quiere, pero eso no quiere decir que el año que viene o dentro de 2 años, Nunca voy a querer. que esperemos que siga habiendo vida, ¿no? Para ambas, no lo haga. Y yo pienso Ujú. que sí. Yo no, por ejemplo, mi mamá era de la idea de dos mujeres educando a una niña, ¿no? Y yo ni siquiera era lesbiana cuando tuve conflicto con ella de esa, jamás esa gente está enferma, ¿no? O cómo vas a estar a favor del aborto. Y mi mamá está a favor del aborto. No estoy tan segura de que está a favor de la crianza de dos mujeres, pero pues soy lesbiana criando una niña, así que ni modo, ¿no? Entonces creo que es un proceso muy lento, tanto el de ellas como el de nosotras, y pues ahí nos vamos encontrando. Bueno, ya para despedirme, pues muchas gracias a ambas por a invitarme por la charla. Y creo que, bueno, si me buscan ahí en Impetu Centro de Estudios, ahí tenemos talleres, cursos, o como menstruadora, que ha sido mi seudónimo que elegí por nomás un día, hace muchos años, y ya se me quedó. No tiene gran cosa más que hablar de la menstruación. Ya no hablo de la menstruación, ahora hablo de la crianza con una niña. Pero bueno, menstruadora o Ímpetu Centro de Estudios. Muchas Súper. gracias, Perfecto. muchas gracias. No, a ti, Luisa. Muchas gracias y muchas gracias a todas. Acuérdense que nos pueden seguir en redes sociales, TikTok, Facebook, no, No, TikTok, Facebook no. no, Facebook no, TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Y nos pueden buscar como Ruido Violeta. Así es. Y ahora sí, gracias a Nahual Media, que está aquí en toda esta producción. Sí, sí, gracias Nahual Media, que siempre estás presente y que a veces se nos olvida mencionar. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.